Bienvenidos de nuevo a todos. Las centrales térmicas en funcionamiento convierten el calor en electricidad utilizando maquinaria de circuito cerrado, que funciona continuamente bajo presión y restricciones de temperatura. El calor aumenta la energía de un fluido de trabajo. El fluido de trabajo energizado se mueve luego a través de turbinas que convierten el movimiento térmico en rotación del eje. El proceso se aplica independientemente del fluido específico utilizado. Durante más de 100 años, los sistemas de vapor han dominado porque los operadores pueden hervir agua, expandir vapor, condensar líquido y bombear agua con equipos ya establecidos. Los operadores ahora buscan equipos compactos, reduciendo el trabajo de compresión y acortando los caminos de flujo. Un fluido de trabajo diferente ahora desafía a los sistemas de vapor. El fluido de trabajo cambia su densidad fuertemente con la presión y la temperatura más allá del punto crítico. Pequeños cambios de presión comprimen el fluido con menos energía. El fluido denso luego se dirige a través de etapas de turbina con pasajes más cortos. Estas acciones reducen el tamaño del equipo mientras mantienen la producción de energía. Varias plantas de demostración operan hoy, mientras que los sistemas comerciales más grandes permanecen en fases de desarrollo. El cambio añade un segundo método para convertir el calor en rotación sin reemplazar las plantas existentes. En las centrales eléctricas de circuito cerrado, un fluido de trabajo circula sin parar por compresores, calentadores, turbinas e intercambiadores de calor para producir electricidad. El circuito mantiene el mismo fluido en movimiento en lugar de gastarlo. Los sistemas de CO2 supercrítico usan la misma secuencia, pero con diferentes diseños. Los compresores suben la presión del fluido mientras éste se mantiene denso. Los calentadores añaden energía hasta que el fluido sobrepasa el punto crítico. Las turbinas expanden el fluido con energía y hacen girar un eje. Luego, los intercambiadores de calor quitan el calor restante para que los compresores puedan repetir el ciclo. Los pasos se repiten durante el funcionamiento. La alta densidad del fluido permite a los diseñadores acortar los componentes y estrechar los conductos de flujo. Los conductos más cortos mueven la energía a distancias más pequeñas. Varias instalaciones piloto ya funcionan hoy y se planean sistemas a gran escala para el futuro. La adopción de estos sistemas muestra cómo el comportamiento del fluido decide el tamaño de las turbinas y los compresores. Las centrales eléctricas de vapor tradicionales usan calderas, turbinas, condensadores y bombas para mover el agua entre el estado líquido y el de vapor. Las calderas calientan el agua para crear vapor. Las turbinas expanden el vapor para extraer trabajo. Los condensadores enfrían el vapor hasta convertirlo en líquido, y las bombas mueven el líquido de vuelta a la caldera. Cada cambio de fase añade equipo y consume energía. Los ciclos de dióxido de carbono supercrítico evitan el cambio de fase en el funcionamiento normal. Después de que el fluido cruza el punto crítico, el fluido se mantiene denso a lo largo de todo el circuito. El flujo denso de una sola fase elimina la necesidad de condensadores y bombas grandes. Los compresores luego aumentan la presión con menos energía. La turbina recibe un flujo denso constante y convierte la presión en rotación con menos pérdidas. Los intercambiadores de calor transfieren energía sin hervir ni condensar el fluido. Estas acciones reducen el tamaño del equipo y la pérdida de energía, manteniendo un diseño de circuito cerrado. Varias instalaciones de prueba operan hoy y se planean plantas más grandes para el futuro. El comportamiento interno del fluido determina las dimensiones de los componentes y los límites de operación. Suscríbete, por favor. Las turbinas industriales de potencia convierten el flujo de fluido a presión en la rotación de un eje dentro de carcasas selladas. Cuando el codo supercrítico reemplaza al vapor, el fluido transporta más masa en un volumen más pequeño. La densidad de la masa permite a los diseñadores acortar las etapas de la turbina, manteniendo la velocidad de rotación.
Las etapas más cortas reducen la tensión de flexión en los ejes. Los cojinetes y sellos sujetan los ejes giratorios con holguras estrechas para evitar fugas. Las acciones de sujeción establecen límites operativos a largo plazo. Los materiales deben tolerar el calor y el contacto continuo con el CO2 denso. Siemens, en Múnich, desarrolla arquitecturas de turbinas que operan bajo estas condiciones. Las carcasas más pequeñas reducen la tensión en la carcasa. Durante el arranque, los calentadores y enfriadores ajustan menos material, lo que acorta el tiempo de calentamiento. Las turbinas de vapor siguen diseños establecidos, mientras que las turbinas de CO2 supercrítico utilizan diseños adaptados al flujo de fluido denso. En los ciclos de energía en funcionamiento, los compresores aumentan la presión del fluido antes de que las turbinas extraigan el trabajo. En los sistemas de dióxido de carbono supercrítico, los compresores actúan sobre un fluido denso. Cerca del punto crítico, los compresores aumentan la presión con una menor entrada de energía. Esta acción reduce las pérdidas antes de la expansión. Los ingenieros colocan las etapas del compresor para mantener la densidad dentro de un rango estrecho. ABB, de Zurich, produce sistemas de compresores para estas condiciones. Los sistemas de control regulan la presión directamente en cada etapa. Una menor energía de compresión deja más calor disponible para las turbinas. Los sistemas de vapor utilizan bombas para mover el líquido después de la condensación. Los ciclos de dióxido de carbono supercrítico, en cambio, dirigen el fluido denso a través de compresores compactos que mantienen un flujo continuo. La velocidad del compresor y la velocidad de la turbina juntas establecen los límites de presión y la producción del ciclo. Los intercambiadores de calor compactos en sistemas de energía avanzados transfieren energía térmica bajo alta presión y temperatura. El fluido denso fluye a través de canales estrechos y entra en contacto con las paredes metálicas en distancias cortas. Este contacto transfiere el calor de forma eficiente. La presión mantiene el fluido en una sola fase, mientras que los calentadores y enfriadores añaden o eliminan energía. Los cambios rápidos de temperatura siguen creando estrés. Los diseñadores dan forma a los canales y seleccionan los materiales para limitar la expansión y la contracción. GE Research, en Niskayuna, prueba diseños de intercambiadores que resisten la presión a la vez que permiten el movimiento térmico. Las diferencias de temperatura reducidas a través de las paredes disminuyen el estrés. Menos estrés prolonga la vida útil de los componentes. Estas acciones permiten que los intercambiadores se conecten a fuentes de calor de alta temperatura. Los reactores nucleares avanzados producen temperaturas de salida que alimentan directamente el equipo de conversión de energía. Los ciclos de energía de dióxido de carbono supercrítico coinciden con estos rangos de temperatura. El calor fluye desde el reactor hacia el circuito de dióxido de carbono sin convertir el agua en vapor. Eliminar los circuitos intermedios acorta las rutas de calor y reduce las pérdidas. TerraPower, con sede en Bellevue, desarrolla conceptos de reactor que dirigen el calor directamente a ciclos de fluidos densos. Los conceptos de reactor permanecen en etapas de desarrollo. Los bucles de prueba ejecutan componentes para verificar su funcionamiento. Las pruebas respaldan el acoplamiento directo entre reactores y ciclos de energía de fluidos densos. Las instalaciones industriales y energéticas liberan energía térmica durante su funcionamiento normal. El calor liberado abarca un amplio rango de temperaturas. Los ciclos de dióxido de carbono supercrítico están diseñados para aceptar calor en todo este rango. Las plantas solares de concentración pueden entregar calor de alta temperatura directamente a los bucles de fluido denso. Los procesos industriales liberan calor residual a temperaturas más bajas. Los ciclos de fluido denso aún pueden extraer energía, porque los compresores y las turbinas funcionan de manera eficiente con flujo denso.
Los laboratorios nacionales, Sandia en Albuquerque, tienen instalaciones de prueba para estas aplicaciones. Las turbinas convierten el calor recuperado en rotación, y el equipo compacto cabe en lugares con espacio limitado. Todas estas acciones demuestran que los ciclos de dióxido de carbono supercrítico pueden aceptar múltiples entradas de calor. Los equipos de energía presurizados que funcionan con fluidos densos deben permanecer sellados y ser controlables durante largos periodos, lo cual es absolutamente crucial. Las estructuras de contención están diseñadas para soportar la presión y evitar cualquier fuga. Los sellos de eje aíslan las piezas giratorias, pero permiten el movimiento. Los sistemas de control se utilizan para regular la presión y la temperatura durante los cambios de carga. Los propios materiales deben resistir la interacción química y la fatiga durante la exposición. Hoy en día, las pruebas miden la durabilidad en lugar de solo la función básica. Las horas de funcionamiento generan datos que ayudan a definir los márgenes de seguridad. Los ingenieros siguen rediseñando los sellos y ajustando los controles para abordar cualquier tensión observada. Toda esta secuencia es un reflejo de tecnologías de energía anteriores, que se estabilizaron mediante un funcionamiento prolongado. Las empresas eléctricas y los desarrolladores de energía evalúan nuevos ciclos de energía usando datos de equipos operativos. Los desarrolladores miden la producción, el tiempo de actividad y el comportamiento de la integración antes de elegir un ciclo. Los ciclos de energía de dióxido de carbono supercrítico están pasando de la demostración a una implementación más amplia a medida que se acumulan más datos. Cada instalación ajusta la geometría de los componentes y la configuración operativa, y estos ajustes ayudan a reducir la incertidumbre. Los sistemas no reemplazan las centrales de vapor, sino que añaden una opción donde los diseños compactos y el flujo de fluidos densos se ajustan a las limitaciones del sitio. A medida que crece la adopción, los fabricantes repiten los pasos de fabricación a gran escala. Esta repetición reduce el coste unitario sin necesidad de rediseñar. Con el tiempo, los operadores empiezan a definir las centrales por cómo el equipo controla la temperatura y la presión dentro de los circuitos cerrados. El fluido de trabajo se convierte en un elemento seleccionable en lugar de una elección fija. Muchas gracias por vernos. Por favor, denle a me gusta y suscríbanse.